través de la vida de Marcelo. Señor, sabemos que tú le has dado gracia, sabiduría, Señor, para comunicar a tu pueblo lo que tú hoy nos quieres decir. Disponemos nuestro corazón, Señor, disponemos todo nuestro ser, nuestros oídos espirituales, Padre, para escucharte, Señor, y para ponerlo por obra. Bendecimos, Señor, una vez más tu palabra y te damos gracias por ella. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. El Señor continúe bendiciendo sus vidas, hermanos. Es una bendición poder alabarle al Señor y no solo alabarle, sino poder escuchar su palabra, meditar en ella y con la ayuda del Señor ponerlo en práctica, vivirlo. Porque de nada sirve escuchar si no se vive, no se practica. Porque puedo conocer mucho de la palabra y no vivirlo y no practicarlo. La bendición está en vivirlo. Amén. Y la palabra de Dios trae sanidad al alma. Como dijo nuestro pastor, y lo dice la Biblia, es lumbrera a nuestro camino. Es que nos alumbra, hermano. En este tiempo de tanta incertidumbre que estamos viviendo, de tanta desesperación, no sé si le pasa a usted, pero caminando por la calle se nota, ¿no? la gente en el rostro, la incertidumbre que hay, a veces la tristeza, porque hay una desesperanza, ¿no? La situación económica ha golpeado tanto en la sociedad y se nota en el rostro. Porque la esperanza está puesta en las cosas pasajeras, hermano. Pero no es así en los hijos de Dios, que pusieron la esperanza ¿en quién? En el Señor. Y es una esperanza que no defrauda a nadie. Es una esperanza viva. Que a pesar de las circunstancias, de las situaciones, nos tienen siempre en pie, con el gozo puesto en el Señor y descansando en Él. Amén. En esta mañana quiero que toquemos un tema que nos atañe a todos. Creo que todos estamos inmersos en este tema que tiene que ver con el orgullo. ¿Cómo andamos con el orgullo? ¿Eres orgulloso, hermano? Mejor la pregunta sería, ¿quiénes son orgullosos? Levanten la mano. Cuesta, hermano, ¿eh? Cuesta. Mira, hermano, vamos a ir con la ayuda del Señor caminando un poquito en el tema, que es lo que dice la Biblia. No, acá dice el que está compartiendo. No, lo que dice la palabra del Señor acerca del orgullo, del orgulloso y las consecuencias del orgullo. Y también el Señor nos da la posibilidad para poder lidiar con el tema del orgullo. Amén. Mire que es un tema bastante escabroso y medio que nos toca a todos nosotros. Quiero invitarle a ir al libro de Proverbios, capítulo 16, verso 18. Mira, hay un par de versículos que vamos a ver y bueno, vamos a ayudarnos un poco con la electrónica. Proverbios, capítulo 16, verso 18. ¿Lo tiene en la pantalla también? Por favor. Proverbios, capítulo 16, verso 18. Dice así la palabra: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu.
Bueno, el orgullo es el que causa uno de los peores males al ser humano. En realidad su fin es destruir al ser humano. La Biblia dice esto con respecto a lo que leímos, ¿no? Antes del quebrantamiento es el orgullo y antes de la caída la altivez de espíritu. Así que el fin que tiene el orgullo es la caída del hombre. Quiero invitarlo a ir a Proverbios capítulo 18, verso 12. Dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Dos contrastes. Aquí podemos ver el orgullo lleva a la destrucción y la humildad lleva a la honra y a la gloria. Bien dice este versículo, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra, de la gloria, del ser reconocido, es el abatimiento, es la humildad, es el deponer el yo. Dos caminos. Y en la historia de la humanidad existen estos dos caminos. Pero y el orgullo no solamente trae fracaso, hermano, sino también tiene muchas consecuencias. Nos aleja de Dios. Por eso la humanidad está lejos de Dios. Por el orgullo, por la rebeldía, por el decir yo puedo, no necesito de Dios. Quiero invitarle a Salmos capítulo 138, verso 6. Hoy vamos a trabajar un poquito con la Biblia. ¿Cómo estamos con la Biblia, hermanos? ¿Lo tenemos medio empolvado o lo estamos usando? Cuesta, ¿no, hermano? Cuesta. Salmo 138. ¿Lo tiene? Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de... Vamos a repetirlo esto. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Nos aleja de Dios. El orgullo es un causante del alejamiento. Dios rechaza. Y no solamente rechaza, sino que resiste al orgulloso. En primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, quiero invitarlos a ir, y si nos ponen en la pantalla. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Estamos viendo que el orgullo nos aleja de Dios. Y en este versículo vamos a ver que Dios resiste. Acá el apóstol Pablo dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? Gracia. Mira qué particular que en Efesios capítulo 2, verso 8, no lo ponga, dice, porque por gracia sois salvos. Hay una particularidad, una conexión, humildad con respecto a gracia. Imagínense si Dios da gracia al humilde, y en Efesios dice, porque por gracia somos salvos. Es una respuesta al corazón humilde, al corazón humillado,
al corazón que le dice a Dios, yo no puedo por mí mismo, te necesito. Dios no solamente resiste al orgulloso, sino también que aborrece el orgullo. Quiero invitarlo a ir a Proverbios capítulo 8, verso 13. Proverbios capítulo 8, verso 13, a los que anotan. Dice así el texto: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dice, la arrogancia aborrezco, el mal camino y la boca perversa. El Señor, ¿qué aborrece? El orgullo. Resiste al orgulloso y el orgullo nos aleja de Dios. Y hay un impedimento tan grande, hermano, de aquellos que todavía no depusieron su vida al Señor, no entregaron su vida al Señor, no dieron respuesta al llamado de Dios, porque Dios está llamando constantemente, de muchas maneras. Así lo dice la Escritura, aún por las cosas creadas. ¿Cuántos familiares nuestros fueron predicados, hablados? ¿Y cuántas veces nos tocó a nosotros insistir con una y otra forma de tratar de alcanzar el Evangelio y la persona nunca depuso su corazón al Señor? Y el impedimento más grande que tiene el corazón es el orgullo. Es uno de los causales. ¿Por qué no viene la gente al Señor? Y aún nosotros, ¿por qué no veníamos al Señor? ¿Cuántas veces nos hablaron? ¿Cuántas veces nos hablaron a muchos de nosotros? Y nosotros teníamos la postura bien firme en el orgullo. ¿Qué me van a venir a hablar estos locos? ¿Se acuerdan? ¿Qué se cree? ¿Y cuántas veces escuchamos decir, de ahí te lavan la cabeza? Ahí te sacan la plata. Sin entender que éramos tan desposeídos y estábamos muertos en pecados y delitos, ajenos a Dios. Pero Dios en su bondad, su misericordia, trató con nuestro orgullo. Trajo una revelación tan preciosa del Señor para llevarnos a la humildad. Solamente Dios puede hacer esa obra. Así que el orgullo, hermano, nos aleja del Señor. Dios resiste al orgulloso. Y no solo eso, sino que aborrece el orgullo. Ahora, ¿por qué todo esto, hermano? ¿Por qué tiene esa posición Dios, ese concepto con respecto al orgullo? ¿Por qué? La Biblia nos da razones, ¿no? Podemos encontrar muchas razones, porque el orgullo no solamente nos lleva al fracaso, nos aleja de Dios, sino también que nos pervierte al hombre. Quiero invitarle a ir a Ezequiel capítulo 28, verso 14, 17. Vamos a ver el origen, los causales del orgullo. ¿Lo tienen? Antes de leer este texto, hermano, mire que también el orgullo es causante de tantos estragos en la sociedad. Ha sido causante de guerras, de disensiones,
de litigios. Ustedes lo pueden ver en sus propias familias, con cuñadas, primos, parientes que no se hablan porque no se piden perdón, porque tienen una posición orgullosa. Las guerras son producidas por el orgullo, hermano. Las parejas, ¿por qué no se reconcilian cuando hay conflictos enormes y están a punto de separarse y destruir la familia? Por el orgullo. Prefieren separarse a menguar, a decir, bueno, no es tan así. Las guerras son producidas por el orgullo. No sé si le ha tocado eso. A veces siempre comento con los hermanos en el grupo esta hipocresía tan grande que vivimos muchas veces en las familias, en las fiestas, que se besan y se abrazan y después el resto del año están que se tiran bombas. No hay una sinceridad porque hay un orgullo enorme, grande en el corazón en muchos. Por eso las consecuencias del orgullo son terribles, hermano. Terribles. Es un enemigo del alma, el orgullo. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Amén? Vamos a Ezequiel capítulo 28, 14 y 17. Lo leemos. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. El próximo. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Fíjese, hermano, presta atención. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Quiero que se quede con esta parte de este versículo. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Esto está hablando de un ángel muy precioso que por consecuencia de enaltecerse, de enorgullecerse de su hermosura, de su posición, de su capacidad, del lugar que ocupaba, se corrompió y se volvió en lo que conocemos como Satanás o diablo. Imagínense, hermano, que el orgullo produjo de un ángel muy precioso, lo convirtió en la maldad pura. ¿El orgullo qué puede hacer con un hombre? Yo a veces digo, hermano, he conocido gente muy sencilla, humilde, pero a veces con un poquito de dinero ya como que levantan el cuello, ¿no? Levantan. A veces en mi trabajo, a veces, ¿no? Le nombran como delegado. Soy el delegado, dice. Y antes comíamos juntos, compartíamos el sándwich juntos. No, yo soy el delegado, dice. Un pasito más. Ni hablar de los familiares, ¿no? Cuando tiene un 0 kilómetro, tengo un 0 kilómetro. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Enalteció, se enorgulleció, hermano. Esto fue el principio de los males. Quiero invitarle a Isaías capítulo 14, verso 12. Este versículo también se está refiriendo al mismo hecho de la caída
de este ángel que luego se transforma en Satanás. Capítulo 14, verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Verso 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio. Me sentaré a los lados del norte. Verso 14. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Verso 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Hasta ahí nomás, hermano. Mire lo que dijo este ángel. Decías el verso 13, tú que decías en tu corazón, subiré, me levantaré, me sentaré, seré yo. ¿Me entiende, hermano? El orgullo había ganado el corazón de este ángel y se corrompió. Y la maldad ocupó el lugar en su corazón. Por eso puede pervertir tranquilamente a cualquier ser humano. Hay una pregunta que a veces me lo hicieron. Me dice, Marcelo, ¿qué harías vos con $1.000.000? Y yo pregunto, hermano, ¿qué harían ustedes con $1.000.000? Si alguien viene y se lo... ¿Seríamos modificado nuestro carácter, nuestra persona de alguna forma? ¿Sabe que sí, hermano? ¿Sabe que sí? En alguna medida, acuérdense, hermano, vivimos en este cuerpo débil que necesita ser tratado día tras día por el Señor. En humillación, en humildad. A veces tiene sus momentos, ¿no? ¿Qué haría con $1.000.000? Nos seguirían saludando, ¿no? Saludando al hermano Yokakuro, pasan de largo. Harían ahí, no lo conozco a ese. Por las dudas, para que no me venga a pedir plata. Bien, el orgullo fue el que convirtió a un ángel en lo que es Satanás. El orgullo contaminó al hombre, a la raza humana. Vamos a Génesis capítulo 3, verso 5. Vamos al principio donde se generó el pecado. Vamos a compartir este texto. Miren, no hubo tanto problema con el fruto, porque el fruto no realmente era un fruto como cualquiera, sino que el causante de la caída de la raza humana fue esto, hermano. Las palabras que Satanás le dijo a la mujer, sino que sabe Dios que el día que coma de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero a esto quiero que se detenga, hermano. Seréis como Dios. El día que coman, seréis como Dios. ¿Se acuerdan que Dios le dijo, no van a comer, de todos los frutos pueden comer, de todos los árboles, menos de este? El día que coman, ciertamente van a morir. Y Satanás vino, el tentador. El día que coman de este fruto, ¿no? Vuestros ojos serán abiertos, dice, y seréis como Dios. Fueron tentados. Fueron cautivados, sus corazones fueron cautivados.
Hermanos, tenían todas las frutas habidas por haber. Era uno solo que no tenían que comer. Pero su corazón del hombre fue ganado también para ser como Dios. Fueron tentados con la misma savia de maldad de Satanás. Que esa savia está corriendo hoy en día en la raza humana y vemos lo que vemos hoy en día y lo que es hoy la raza humana. Tanta injusticia, tanta maldad. Realmente ha ocasionado desastre, un caos. Por eso a veces uno dice, se pregunta, ¿no? Con este hecho de aquellos que tan poca gente lo tiene casi todo. Porque realmente los grandes poderosos en la humanidad son pocos y en los países. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más de dinero? El orgullo, hermano, de ser más. El orgullo degeneró la raza humana. El orgullo genera contiendas, pleitos, divisiones. Y aún el orgullo es causante de falta de perdón y falta de reconciliación, en lo que comentábamos hace un rato. Si en mi corazón hay una medida grande de orgullo, es muy difícil que pueda perdonar y aún pedir perdón. Quiero invitarle a ir a Proverbios, capítulo 13. Capítulo 13, verso 10, hermano. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Escúcheme, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Hermano, donde hay orgullo seguro que hay problemas. No sé si usted conoce una persona que es hiper orgullosa y tiene miles de conflictos. Porque no puede encontrar paz. El problema está en el orgullo. Y el orgulloso no admite ser orgulloso. Por eso pregunto nuevamente, hermano, ¿cómo vamos con el orgullo? ¿Cómo está tu medida de orgullo? El orgullo en la Biblia es un pecado. Dios odia el pecado. En Proverbios capítulo 21, verso 4, Dios no anda a medias tintas con respecto al orgullo y lo define totalmente como pecado. ¿Lo tiene? Proverbios 21:4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son. Vamos a leer nuevamente porque nos tiene que quedar bien grabado esto, hermano. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. No es menor cosa el orgullo, hermano. No es menor cosa. Dijimos anteriormente que nos aleja de Dios, que Dios resiste al orgulloso y Dios aborrece el orgullo. Hermano, si un ángel tan poderoso y precioso cayó y fue el causante de la caída de la raza humana, tengamos cuidado
siempre tengamos cuidado. Para definir mejor qué es el orgullo, nuestro Señor contó una parábola. Por eso quiero invitar a Lucas, capítulo 18, verso 9. Nos vamos a detener un poco en esta parábola que el Señor lo compartió en una ocasión donde lo rodearon los orgullosos. El Señor estuvo rodeado de toda clase de gente, Bueno, como nos va a tocar a nosotros estar siempre rodeados de toda clase de personas. Lucas capítulo 18, verso 9 hasta el 14 vamos a compartir. Lo leemos, hermanos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Verso 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mira, hermano, en esta parábola está bien definido lo que es una persona orgullosa y lo que el orgullo produce en la persona. Podemos decir que una persona orgullosa tiene un concepto demasiado elevado. Dice el diccionario que el orgullo es el exceso de valoración propia, ¿no? En exceso es. Uno puede tener una opinión de sí mismo medido, lo que es justo, pero el orgulloso tiene un desmedido, desbocado. La Biblia nos insta a tener cuidado con el concepto de nosotros, de tener un concepto mayor, ¿no? De nosotros mismos. Vamos a Romanos capítulo 12, verso 3. Tengamos presente Lucas capítulo 18. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pero hermano, dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, lo que es justo. Ni más ni menos, hermano. Tal cual. Por eso aquí en esta parábola podemos ver en el verso 9 de Lucas capítulo 18. Dice que a unos que confiaban en sí mismo como justo. Tenían un concepto y una valorización de sí mismo excedido, desbordado. Y no solo eso, hermano, sino que menospreciaban a los otros. Hay una particularidad con el orgullo, que el orgullo no solamente se cree ser más, sino que se cree mejor que los demás. Porque una cosa es creerse ser más, sino que se cree mejor que los demás. ¿Te ha pasado alguna vez, hermano? No respondas.
Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Se nota que el Señor, que es sabio, en esa ocasión estaba rodeado de personas muy orgullosas. Por eso comparte esta parábola, para llamarles, no para condenarlos, sino para llamarles a que tengan un cambio de actitud. Porque el Señor no tiene esa actitud condenatoria, no te cierra la puerta en la cara, hermano. No te cierra la puerta en la cara, sino que espera que vos des el paso para un cambio de actitud. Te insinúa, te anima, te alienta, te lleva a tener un cambio de actitud. Y es a través del mensaje del Evangelio. Está esperando también que la humanidad tenga un cambio de actitud. ¿O no es así, hermano? Es así. Que deje el orgullo, la arrogancia y que abrace la humildad y que venga a Él. Amén. Mira, hermano, leímos en Romanos capítulo 12, verso 3, que no tengamos un concepto mayor, sino que es necesario. Según la Biblia, todos nosotros somos pecadores, imperfectos, débiles, llenos de errores. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. El orgullo no solo tiene un concepto elevado de sí mismo, sino también que se cree superior, mejor, mucho más capacitado que los demás. Mi hermano, el diccionario dice al orgullo, ¿no? Lo define como exceso de estimación hacia uno mismo o hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Pero en el reino de Dios no hay nada que nos haga superior a los demás. Porque es la misma sangre que se derramó por tu hermano. Ni aun los años, las capacidades, las gracias puede marcar diferencia, hermano. Absolutamente nada. Sabemos que el orgullo domina a la persona que está rebelde a Dios, que está ajeno a Dios, como nosotros en un tiempo estuvimos también. Porque había una gran medida de orgullo en muchos de nosotros y el Señor tuvo que trabajar duro y aún está trabajando en nosotros, ¿sabes? Lo sigue haciendo, claro que sí. Y necesito que siga haciéndolo mucho más. Dios no hace acepción de personas. Pero lamentablemente el orgullo en estos últimos tiempos está contaminando terriblemente a la iglesia. En general estoy diciendo. Mira, hermano, si usted googlea por las redes, aún por la televisión, hay una corriente tan grande de ciertos hermanos que se han embarcado en el orgullo. Y mira, hermano, que para acercarse a ciertos pastores o apóstoles que se llaman ser, hay que tener una audiencia y que para venir a predicar a cierto lugar tienen su caché, su monto. Viven en mansiones, tienen helicópteros, no sé, luces. Y si no se cumplen ciertos requisitos, no vienen a predicar. Y eso es tan contrario, hermanos, al Evangelio del Reino. Por eso digo, el orgullo en una medida está contaminando a la iglesia en general. ¿Por qué se embarcan en eso? Han creado institutos donde se reciben de apóstol, hermano. ¿Quiere ser apóstol? Vaya a ese instituto, en 2, 3 años es apóstol. Es antibíblico, totalmente antibíblico. No es lo que el Señor nos ha enseñado.
No es lo que el Señor ha marcado. Aún esto pasa con los músicos, artistas cristianos, ¿no? Si no le cumplen los requisitos, no, yo ahí no voy a ese festival o a ese evento, no asisto. Orgullo, hermano. La única razón es orgullo. El orgullo lleva a una vida egocéntrica. Vamos a Lucas capítulo 18, verso 11. Sigamos con el relato del Señor. Dice que eran dos hombres, ¿se acuerdan, no? Un fariseo y publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Presta atención a esto. Los dos oraban. Pero el fariseo dice, oraba consigo mismo. No dice que oraba a Dios. No oraba a Dios. Es decir, hablaba para sí mismo, para deleitarse a sí mismo, para satisfacerse a sí mismo. Por eso el orgullo lleva una vida egocéntrica. Este personaje era tan egocéntrico, no tenía un mínimo de humildad para orar a Dios, sino que oraba consigo mismo de esta manera. Por eso el orgullo es una actitud de independencia de Dios, una actitud de autosuficiencia. Mire, hermano, hay una corriente tan grande. No sé si a usted han escuchado, hay libros que se han escrito, muchísimos. Tú puedes, tú eres un campeón. La fuerza está en tu interior, tú puedes. Autosuficiencia. Por eso esta corriente de pensamiento que realmente es satánico. Es lo que le llevó a la caída de Satanás, de la raza humana. Tú puedes, eres un campeón. El Señor te ha llamado para ser cabeza y no cola. Es terrible, hermano. Por eso es que el orgulloso confía en sus capacidades y sus logros. Egocentrismo puro. Pero también pasa con el cristiano, ¿no? Dice, pero venimos, hermano, venimos a la iglesia, estamos en el Señor, pero ¿puede haber también ese ego en mi interior? En una medida sí, hermano. Mire lo que le voy a decir. La falta de oración, la falta de lectura de la Biblia, la falta de congregarme, de estar con mis hermanos, de nutrirme en la fe, habla una medida de egocentrismo, una medida de orgullo. ¿Por qué no oro? ¿Por qué no me congrego? ¿No será, hermano, porque en mi interior no necesito congregarme? No necesito orar tanto. No necesito leer la Biblia. Porque el problema no está en el hecho en el hecho, está acá adentro. Lo que me motiva, lo que me lleva a orar, a escudriñar su palabra, a congregarme. ¿Qué es lo que te motiva? Si es la necesidad de Dios, bien.
porque eso es lo que tiene que estar en nuestros corazones más abundantemente, la necesidad. Si hoy estamos en esta mañana, hermano, aquí, es que porque necesitamos de Dios. ¿O no es así? ¿Por qué oro? Porque necesito de Dios. ¿Por qué leo la Biblia? Porque necesito conocerlo a Él mucho más. Y congregarme porque necesito estar inmerso en el cuerpo de Cristo, alabando al Señor y siendo bendecido. Por eso, la medida de orgullo en el cristiano se mide por la falta de oración, la poca lectura de la Biblia y la falta de congregarme. Muchísimas veces, lamentablemente, se ha pedido reunirnos, a tener una reunión de oración y esto pasa en general en las iglesias. Es un grupito pequeño que se congrega. Por eso esa falta está hablando de que me estoy mirando mucho a mí mismo, de egocentrismo. El orgullo en una vida nos lleva a una autoexaltación. Continuemos con la parábola del Señor. Acuérdense que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, dice, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Por eso, hermano, el orgullo tiene estas ciertas características que vamos a ir tocando poco a poco. El orgullo no admite errores. Es lo que le pasaba a este personaje. No admite errores. El orgullo se irrita cuando es corregido de sus faltas. No es así, es de esta manera. Pero vos me vas a venir a enseñar. ¿No le ha pasado alguna vez escuchar eso? Que quiere enseñarle a alguien, quiere corregirlo, pero vos, ¿qué me venís a decir vos? ¿Pero por qué? El orgullo no le gusta que le llamen la atención. El orgullo es autojustificado, se autojustifica de sus errores. No, lo que pasa que, bueno, pone miles de excusas. Yo siempre digo, el orgullo es zapata. Si no lo gana, lo empata. Siempre quiere tener la razón. Es terrible. El orgullo constantemente se compara con los demás. Mire lo que leímos, Se estaba comparando, se compara. No, lo que pasa es que no es tan así. A veces le cuesta al orgullo admitir ciertas virtudes en el prójimo, los logros del prójimo. A veces cuando uno dice, mira el vecino, se compró un 0 kilómetros. No, pero ese auto se rompe, 4 años, ¿sabe cómo va a estar? Dice, mirá, no es tan así. El orgullo rechaza pedir ayuda, autosuficiente. El orgullo cuesta recibir consejos porque es sabio en su propia opinión. El orgullo lo sabe todo. No, el pastor no, está equivocado, no es así.
El hermano este que está predicando, yo predicaría mejor, qué sé yo. ¿Qué me viene a decir este hermano? Empieza a ver las faltas del hermano, ¿no? Ve la viga en el ojo ajeno. La paja en el ojo ajeno, no la viga que tiene. Tiene esa actitud siempre, de mirar, de mirar. El orgullo siempre quiere tener la razón. El orgullo le cuesta aprender de otros, no quiere ser enseñado. El hermano Julio va a compartir la palabra. No, pero este hermano no. Si no tiene ni siquiera 4 años de seminario. 1 Corintios capítulo 3, verso 18. El orgullo le cuesta aprender de otros, no quiere ser enseñado. 1 Corintios capítulo 3, verso 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase que ignorante para que llegue a ser sabio. No sé nada, hermano, no sé. ¿Hemos alcanzado en conocimiento algo nosotros? Esto a veces le pasa a los profesionales, ¿no? Cuando llegan a algo, ¿viste? Empiezo, ¿no? Yo soy licenciado doctor en no sé qué. Le juega tan a veces en contra. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Téngalo en cuenta. El orgullo se cree, le cuesta aprender de otros, no quiere ser enseñado. El orgullo quiere que le sirvan y que lo tengan en cuenta. El orgullo no reconoce el mérito de otros. Pero a la hermana le nombraron diaconisa. ¿Cómo? Pero a él lo levantaron. El hermano Marcelo está predicando. No reconoce méritos de otro. No reconocen que con mucho esfuerzo el hermano ha alcanzado, ha llegado. No reconoce que con mucho esfuerzo y noches de mucho estudio ha alcanzado a ser profesional. El orgullo le cuesta pedir perdón, también le cuesta perdonar. El orgullo habla despectivamente de los demás. El orgullo siempre se cree perfecto. ¿No ha escuchado eso? Mira, esa flacuchenta, a veces despectivamente, mira esa gorda, ¿viste? Y los rollos le están... Mira, pasa. El orgullo habla despectivamente de los demás. El orgullo habla de sus logros, yo. Hermano, cuando usted escucha a una persona hablar demasiado yo, ore por esa persona. Que el Señor trate de esa vida, no lo critique. Ore por esa persona. Yo, hace años, yo. El orgullo habla de sus logros. El orgullo no reconoce autoridad, le cuesta sujetarse. Yo ni a mi mamá ni a mi papá le hacía caso, le voy a hacer caso al pastor. Encima el pastor es jovencito, no tiene nada. La Biblia nos muestra que hay 2 caminos, de la humillación y la exaltación. Sigamos. Lucas 18, verso 14. De estos 2 personajes, el fariseo y el publicano, vemos que fue exaltado el publicano. ¿Por qué? Dice el verso 13, más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador.
El verso 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El ángel que fue ganado por el orgullo, su corazón, que luego fue Satanás, quiso exaltarse. ¿Se acuerdan? Subiré, me sentaré, me levantaré, dijo. ¿A dónde lo condujo eso? A la derrota. Pero no así sucedió con nuestro Señor, que nos marcó el camino de la humillación. Él se humilló y fue exaltado. Fue exaltado hasta lo sumo. Y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y dice la palabra que toda rodilla se doblará delante de Él. Por eso hay dos caminos: la humillación y la autoexaltación. El orgullo nos conduce a la exaltación, hermano, constantemente. Por eso el enemigo quiso exaltarse y fue humillado. Cristo lo humilló en la cruz, lo venció y hoy sigue siendo humillado. Pero nuestro Señor fue exaltado hasta lo sumo, hasta lo sumo. Amén. Por eso es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él nos dejó marcado el camino de la humillación. ¿Quieres transitar ese camino, hermano? Transítalo con la ayuda del Señor. Ahora, hermano, ¿qué hacemos con todo este bagaje de actitudes y situaciones? ¿Cómo lidiamos con el orgullo? ¿Cómo hacemos? Vamos a 1 Pedro capítulo 5, verso 6, con estos versículos ya terminamos. Y la humillación es constante, hermanos. La humillación no es que me humillo hoy y mañana, bueno. El Señor vivió una vida de humillación. Cuando a Él los soldados romanos lo castigaban con el látigo, cuando la corona de espinas fue puesta en su cabeza, Él hizo una oración tan preciosa que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa intercesión por toda esa gente no lo hubiera hecho sin antes no haberlos perdonado. Se presupone que el Señor perdonó a cada soldado, perdonó a cada persona que lo lastimó. A ese soldado romano que lo daba de latigazos, a ese hombre que le puso corona de espina, lo perdonó. Y el camino de la humillación es un camino de perdón, de despojarse de uno mismo, del orgullo. Por eso hace esta oración: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Cómo lidiamos con el orgullo? Puse en punto 1, 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Humillarnos delante de Dios. Dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos. Y esto es una constante, hermano. No es que me voy a humillar y no. Es una constante en la vida de humillarnos, vivir una vida humillada.
delante de Dios. Punto 2. Reconocer que todo lo que somos, tenemos, lo que sabemos, es solo por Él. 1 Corintios capítulo 4, verso 7. Hermanos, no hay nada nuestro, no hay nada de nosotros. Y esto tenemos que tener en claro el concepto. 1 Corintios capítulo 4, verso 7. ¿Lo tienen? Dice así: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo proviene de Dios. El color de tus ojos proviene de Dios, hermano. Dios te lo ha otorgado. El rostro que tienes, Dios te lo ha otorgado. La capacidad, la inteligencia, esa capacidad que tienes para hacer esos trabajos manuales. Yo a veces digo, admiro a los musicólogos, cómo el Señor les ha otorgado esa capacidad para tocar instrumentos, no sé, a los artesanos para hacer esas obras tan preciosas. Y ni hablar de los dibujantes, de esos trabajos que hace nuestro pastor Hernán, que son, no sé, yo no sé, yo hago una personita, una cabeza, unos palitos y chao, pero él lo hace tan... Por eso, hermano, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Todo recibimos de Dios, hermano. Y toda persona, aún rebelde, lejos de Dios, recibió de Dios lo que tiene. Aunque no lo admita. Aunque no lo admita. Esa capacidad, esa inteligencia, lo recibió de Dios. Y dice, no, yo me quemé las cejas. Sí, te quemaste. Pero Dios te otorgó esa capacidad, ese raciocinio, esa comprensión de texto que tenés, porque ahí se comen libros así. Tengo un sobrino que se recibió de licenciatura en bioquímica, una cosa, unos libros así. Y le decía, nunca te olvides de que Dios te ha otorgado esa capacidad. Por eso, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Como diciendo, esto es mío. No he escuchado alguna vez, no, yo con mi fuerza, con mi trabajo. Pero ¿quién te ha dado la salud para trabajar? Vamos a empezar por ahí. ¿Quién te ha dado ese físico para poder trabajar? Dios te lo ha otorgado. Por eso, hermano, reconocer que todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que sabemos es solo por Él y para Él. Amén. Punto 3. Tener presente que nada me hace superior a otros. Porque como Dios me ha otorgado, no es nada mío. Punto 4. Considerar a las demás personas como superiores a uno mismo. En Filipenses capítulo 2, verso 3, nos muestra que nosotros como cristianos tenemos que tener esta actitud constantemente. Ver que Cristo está trabajando en mi hermano, ver que es la obra de Dios en la vida de mi hermano. ¿Lo tienen? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimando a cada uno a los demás como superiores. No puedo desestimar a mi hermano, porque tal vez no sepa mucho de la Escritura o tiene todavía ciertas áreas en su vida que tienen que ser tratadas por el Señor. Yo no lo puedo menospreciar, no lo puedo desestimar. Hay una sangre precio alto se pagó, hermano, por mi hermano. ¿Cómo voy a desestimar eso? Lo que el Señor está haciendo.
Y no hagas nada por contienda o por vanagloria, por orgullo, quiere decir eso, por vanagloria. Nada. Mi servicio tiene que hablar, hermano, de la humildad. No, pero la hermana Rosa no está barriendo, yo nomás estoy barriendo. Silencio, ponete a barrer. Estás haciéndolo para el Señor. Esa tarea lo estás haciendo para el Señor. Pero nadie se mueve, ¿por qué no se mueven aquellos? Orá por el hermano que no está barriendo. Orá para el hermano que no está haciendo servicio. Aprender todos los días, punto 5, aprender todos los días del gran maestro de la humildad, nuestro Señor Jesús. Miren, el Señor dijo esto: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallará descanso para sus almas, hallarán descanso para sus almas. No dijo aprended a echar fuera demonios, no dijo aprended cómo predicar. Lo único que dijo es: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que ¿de quién podemos aprender humildad para despojarnos del orgullo? Del gran maestro. Amén. Y vivir una vida de servicio, hermano. Y con esto concluyo. Juan capítulo 13, verso 4-5. Mira, hermano, a medida que vamos sirviendo a otros, preocupándonos por otros, viendo a otros, nos vamos olvidando de nosotros mismos. Ya poco lugar tenemos nosotros. Juan capítulo 13, verso 4 y 5. Juan capítulo 13. Bien, hermano, parece que anda mal el... Juan, capítulo 13, versos 4 y 5. Miren, en una ocasión, antes de despedirse de sus discípulos, nuestro Señor se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y en el mismo capítulo, pero el verso 14, dice el Señor: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Qué acto de humildad. Qué acto de humildad, hermano. Nos dejó esta enseñanza. ¿Se imagina el Señor agarrando lo que sería hoy en día una palangana, lavando los pies? Y en esa época no había desodorante ni nada. Eran unas sandalias y el pie transpiraba y se llenaba de tierra porque no había ni asfalto. ¿Se imaginan lavar unos pies así? Pero el Señor lo hizo para dejarnos una enseñanza: la humildad. La humildad es el camino, hermano. Como conclusión, Lucas capítulo 18, verso 14, dice, como término, os digo que éste descendió a su casa, hablando de publicano, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermano, el gran camino de la humillación es al que el Señor nos ha llamado cada día. Pero no es una vez, sino cada día. Amén. Que el Señor traiga luz en este sentido a tu vida. Y hemos visto que el orgullo es un pecado. Y si hubo orgullo en tu pecado, o hay orgullo en tu pecado, hoy pidamos perdón al Señor en este sentido. Oramos, hermanos.
Padre, gracias te damos por tu palabra. Y si en alguna medida hay orgullo en nosotros o hubo orgullo, Señor, perdónanos, Señor. Gracias por marcarnos el camino de la humillación, de la humildad, Señor. Necesitamos en esta mañana la asistencia, la ayuda de tu Espíritu Santo para seguir este camino, Señor. No es con nuestra fuerza, con nuestra capacidad, es por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra santa obrando en nuestros corazones, Señor, que lo vamos a alcanzar o tratar de alcanzar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos en esta mañana, perdónanos por el orgullo de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a lidiar, a salir adelante, Señor, con este tema, Dios. Señor, nos embarcamos y estamos subidos, Señor, al camino de la humillación, de la humildad, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús, Dios, gracias, Señor. Amén.